Hermana Nida es la nueva directora del departamento infantil. Póngase de pie, hermana Nida. ¿Dónde está? Mire, esta hermana, ella es la directora del departamento infantil. Este año está citando a una reunión inmediatamente después del culto. Unos minuticos nomás, ella necesita hablarle a las maestras. ¿Listo? Dios les bendiga. Siéntese, hermano. Bueno, hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Parece que un buen número de hermanos consiguieron una bicicleta y se fueron a la competencia ciclística de hoy. Debe ser eso porque, Señor, muchos hermanos se nos quedaron hoy. Pero damos gracias al Señor por quienes hoy han llegado fielmente para este tiempo. Voy a pedirles que me acompañen ahora, después de este tiempo de alabanza tan especial. Voy a pedirles que me acompañen en esta reflexión. Hagamos esta reflexión juntos bajo la guía del Espíritu Santo. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Hechos, un libro que hemos venido citando mucho últimamente, libro de los Hechos. Y yo estoy convencido que a pesar de que muchos hermanos pues no vinieron por diferentes razones, no sé, pero el que ustedes estén aquí no es casualidad. Yo estoy seguro de que usted ha venido hoy aquí con una razón, con un motivo. El Espíritu Santo le ha guiado a venir esta mañana a este lugar. Y estoy seguro de que no va a ser en vano. Entonces, en ese sentido nos unimos en esta reflexión esta mañana, porque este es un espacio de reflexión. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Aquí dice versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para quienes estuvieron presentes hace 8 días, recuerdan que citábamos el momento en que Dios llama a Moisés. Llama a Moisés y le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para traer libertad a mi pueblo. Y para eso Dios envió a Moisés. Allí hay un escuchar de Dios, hay un descender de Dios y hay un enviar de Dios. Y allí es clave ese concepto de he descendido, porque eso nos habla de un Dios que viene, y que se involucra porque le interesa la situación de un pueblo esclavizado. Entonces podríamos decir que es Dios que viene con un propósito, con una misión. Dios no descendió en vano, Él descendió con una misión, pero lo hizo porque la situación de esclavitud, de miseria, de sufrimiento de su pueblo reclamaba esa misión de Dios. Generalmente los teólogos hablan mucho de Dios en misión, y eso es verdad, porque si hemos de hablar de misión, la misión de la iglesia nace primeramente en el corazón de Dios, pero la vemos ante todo
expresada de una manera ejemplar en el mismo hecho de que Dios desciende. Dios es Dios en misión. Pero al mismo tiempo de que Dios viene a su pueblo que sufre en misión, Él envía también a quien haga misión. Entonces esa situación de Israel esclavizado reclamaba la misión de Dios. Y es a eso a lo que Dios responde, a la situación de sufrimiento de su pueblo, que Dios sentía que su pueblo y esa situación reclamaban su misión. Hoy en día, y a la luz de este pasaje de Hechos, podemos comenzar a aproximarnos a una reflexión acerca de la misión de la iglesia, porque la iglesia vive, o la iglesia surge, o la iglesia se implementa en un medio, en un contexto que reclama la misión de la iglesia. Reclama la misión de la iglesia. El tiempo en el que nos ubica Lucas en el libro de los Hechos, la cultura, la sociedad, las costumbres, la religión, el gobierno político, todo eso reclamaba la misión de la iglesia. Y hoy día el mundo sigue reclamando la misión de la iglesia. No en vano, nosotros a veces escuchamos críticas a la iglesia que dicen, bueno, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en medio de toda esta situación que vivimos hoy y que reclama la misión de la iglesia? Vivimos en un mundo que reclama la misión de la iglesia. La gente que vive en el engaño religioso, la gente que vive esclavizada de la inmoralidad, la gente que vive esclavizada de las adicciones, la gente que busca nuevas opciones o mejores opciones espirituales y morales para su vida, la gente que anda en una búsqueda de algo, están reclamando la misión de la iglesia. Pero yo quiero que pensemos en esta pregunta a la luz de eso. ¿Será posible que alguien pueda olvidar lo que es y que después se le tenga que instar a que recuerde lo que debiera ser? Piensen en esa pregunta. ¿Será posible que alguien pueda olvidar lo que es y que después se le tenga que instar a que recuerde lo que debiera ser? Yo creo que Dios sabía que eso pasaría con los seres humanos, porque cuando Dios estableció a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios les hizo una advertencia: no hagan esto, no traspasen estos límites, no vayan más allá de donde yo les estoy diciendo que lo hagan. No coman de ese árbol, del fruto de ese árbol. Pero muy pronto a Adán y a Eva se les olvidó. Y cuando menos pensamos, los vemos allá frente al árbol del fruto que Dios les había dicho que no debían tomar. Se les olvidó lo que eran. Dios sabía que eso pasaría. Por eso también Dios le advirtió a Israel que no se olvidaran de lo que ellos habían sido en Egipto, que no se olvidaran de que habían sido esclavos en Egipto, que no se olvidaran de cómo habían sido rescatados y cómo habían sido liberados, y que no se olvidaran tampoco de Dios mismo cuando entraran en la tierra fértil y fructífera de Canaán. En el capítulo 8 de Deuteronomio, solo escúcheme, voy a leerlo. En el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente, y se ensoberbezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
El apóstol Juan dice que a la iglesia le puede pasar exactamente lo mismo. Y de hecho, en el libro del Apocalipsis, Juan dice que a una iglesia se le olvidó lo que era. Y que inexplicablemente olvidaron aquello a lo que habían sido llamados, y se convirtieron en una cosa completamente diferente. En el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos 4 y 5, miren lo que dice: pero tengo contra ti. Eso es muy duro. Y escuchar de Jesús que tiene algo contra nosotros. Iglesia, tengo algo contra ti. Muchas otras cosas las has hecho muy bien, con mucha diligencia, con mucho esfuerzo, hasta has sufrido, has sacrificado muchas cosas y eso está bien. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y miren lo que les dice luego: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes pronto, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Recuerda lo que has olvidado. Si no recuerdas otra vez y traes a la memoria y te reactivas en lo que debe ser, muy pronto vas a dejar de ser iglesia. Quitaré tu candelabro de su lugar. Algo muy extraño pasa en nuestro corazón cuando dejamos de amar, o cuando resultamos amando las cosas equivocadas. El apóstol Pedro advierte que cuando un creyente no crece, tiende a olvidar su propia experiencia de salvación. ¿Has sido salvo realmente? ¿Eres salvo de verdad? ¿Puedes señalar y marcar en tu vida una experiencia, un momento específico en el que pudiste recibir la salvación y ahora estar absolutamente seguro, no solo de decirlo, sino que lo sientes, lo vives? Sé que soy salvo. Pero a Pedro se le hacía extraño que personas que decían ser salvos no crecían, no avanzaban y tendían a olvidar su propia experiencia de salvación. En el versículo 1 de Primera de Pedro, versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 1, él dice: pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y en el versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora la pregunta es: ¿esto por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque somos olvidadizos. Porque somos olvidadizos. Esa es una de nuestras peores tendencias humanas. Somos olvidadizos. El apóstol Santiago, en su sencilla sabiduría, él percibió esto también. Y en su momento, él le dijo algo muy terminante a la iglesia. Dice en el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es solo oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto se olvida cómo era. Esto suena hasta cómico o un poco hasta ridículo. ¿Cómo es posible que yo me mire en el espejo en la mañana y de pronto
me voy a hacer otra cosa y se me olvida. Se me olvida cómo es mi rostro, o cómo está mi cabello, o cómo están mis ojeras, o lo que sea. ¿Cómo es posible que se me olvide? Pues eso es lo que dice Santiago. Nos olvidamos porque somos olvidadizos. Muy bien, a la luz de nuestro pasaje de Hechos 2, es lamentable decirlo tal vez esta mañana, pero quizás a nivel personal, como creyentes, seguidores de Jesús, si realmente estamos siguiendo a Jesús, si realmente somos salvos, nosotros tendemos a ser olvidadizos. También tenemos que reconocer que vivimos en un tiempo en que en tanto el mundo reclama la misión de la iglesia ha olvidado lo que debe ser, y la iglesia ha olvidado en mucho la misión. Nosotros nos hemos olvidado de la misión. Eso es realmente irónico. El mundo reclama la misión de la iglesia. El mundo me reclama a mí que vaya en misión a Él para llevar el mensaje del Evangelio, pero yo me he olvidado de la misión. He puesto la misión al margen de mi vida, de mis prioridades. La iglesia se ha olvidado de la misión. Hace un tiempo aquí estuvo el pastor Alfredo Valencia, nuestro actual director nacional de misiones, que por cierto va a estar con nosotros dentro de 15 días acá de nuevo. Pastor Alfredo Valencia, él contaba de una iglesia bautista en una ciudad de Estados Unidos que tenía muchos recursos, o tiene muchos recursos económicos, como era de esperarse. Pero esta iglesia nunca usó sus recursos para impulsar las misiones, pero sí usó grandes recursos para celebrar una fiesta de Halloween. Ustedes pueden explicarme eso. ¿Alguien puede explicarnos eso? Eso es el colmo del olvido de la iglesia por la misión. ¿Cómo puede ser posible eso? Hemos olvidado que somos misión. Nosotros, dijo Jesús, somos la luz del mundo. Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y eso es una designación misionera de Jesús. Somos llamados a ir para llevar la luz donde hay tinieblas. Y esto significa que la trascendencia de la iglesia está en el mundo. En realidad, la tarea de la iglesia está en el mundo. Es decir, la iglesia tiene una tarea, una misión en el mundo, en un mundo que reclama nuestra misión. Entonces la pregunta es: ¿será que lo hemos olvidado? Tal vez por eso es que el término perseverar, aquí en este pasaje que leímos en Hechos 2, perseverar, es muy importante, muy importante. Este término aparece por segunda vez aquí en el libro de los Hechos, o al menos en el capítulo 1 y 2, perseverar, perseverar. Y ese término o ese concepto implica la idea de un profundo anhelo por lograr algo, el anhelo por lograr algo. Cuando usted escucha historias o lee historias de personas que han triunfado en la vida, en los negocios, en los deportes, en la vida artística, en lo que sea, muchas veces usted se da cuenta que esas personas pasaron por grandes momentos de sufrimiento, de necesidad, de menosprecio, de fracaso, pero ellos perseveraron. Perseveraron, persistieron, insistieron, lucharon, hasta que salieron adelante. Perseverar es el profundo anhelo por lograr algo. Y cuando miramos esta comunidad de Hechos 2, cuando miramos esta comunidad, nosotros nos encontramos con que aquí se habla de gente que no son en nada diferentes a nosotros, al menos espiritual y moralmente.
Pero nosotros vemos en estas personas algo que tal vez nosotros necesitamos aprender de ellos. Ellos anhelaban algo, ellos anhelaban lograr algo. En sus corazones había una pasión por anhelar, por lograr algo que querían en lo más profundo de su ser. Ellos anhelaban aprender, ellos anhelaban conocer, ellos anhelaban entender las cosas con respecto a la fe que habían asumido. Por eso ellos persistían en aprender. Y es algo que después de este tiempo la iglesia continuó haciendo a través del tiempo, a través de la historia. Y tal vez por eso es que existen hoy en muchas iglesias cristianas la escuela bíblica dominical. En otras palabras, en la iglesia, aquí en esta narrativa de Lucas, se dio origen a una cultura del aprendizaje y la misión. Aprendizaje y misión. El aprendizaje iba de la mano con la misión iba de la mano con el aprendizaje. La gente era enseñada, era educada, era entrenada, era encaminada a aprender para hacer misión. No es claro, al menos para mí no es claro, cómo pudieron ser adoctrinados pudieron ser adoctrinadas más de 3,000 personas. Lucas dice que después de que Pedro predicó, después de que el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 creyentes que oraron durante 10 días, Pedro predicó y más de 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados. ¿Cómo fueron adoctrinadas todas esas 3,000 personas? Es muy difícil tener una clase de preparación para el bautismo, o una clase de teología, o una clase de doctrina, o una clase de evangelismo para 3,000 personas. Complicado. Pero yo pienso que esos 120 creyentes que menciona Lucas en el capítulo 1, en el versículo 15, esos 120 creyentes en cabeza de los apóstoles, que eran los líderes principales, esos 120 fueron entrenados por los apóstoles para a su tiempo, o a su vez, adoctrinar a una multitud que se distribuía en grupos en las casas. Distribuidos en grupos en las casas. Eso es lo que pudiéramos llamar una dinámica escuela bíblica. En este caso no era una escuela dominical propiamente como la solemos practicar nosotros. Esta era una escuela bíblica diaria, porque aquí Lucas dice que ellos cada día perseveraban. Cada día perseveraban, se reunían para recibir enseñanza, para recibir entrenamiento, y después se iban al templo donde la gente estaba llegando constantemente para realizar sus oficios religiosos, pero se iban para ir y compartir allí del mensaje del evangelio. Porque ese era su contexto, ese era su medio. Entonces esto nos da una gran enseñanza sobre lo que debiera ser nuestra pasión por aprender. Hoy Dios nos guió en una reflexión sobre la pasión. Y yo creo que esta iglesia tenía pasión, una pasión incontenible. Por eso esta gente de la que habla Lucas aquí realizaban sus trabajos cotidianos, laborales del día, y por la tarde, por la noche, iban y se reunían en el grupo que les correspondía para seguir aprendiendo. Eso era pasión. Eso era pasión. Y es claro que Lucas describe aquí, con respecto a esa multitudinaria iglesia, el resultado de la enseñanza apostólica. Lucas dice que persistían en la doctrina. La doctrina aquí, el término doctrina es un verbo muy activo, que significa enseñanza, enseñanza activa. Y los apóstoles enseñaban, pero esa enseñanza estaba encaminada al aprendizaje. De modo que la dinámica era de enseñanza-aprendizaje.
¿Y qué aprendieron ellos a partir de esa enseñanza? Aprendieron lo que es la relación fraternal. Aprendieron lo que es el significado de la cena del Señor y aprendieron la importancia de la oración. Entonces la iglesia se fue perfilando como lo que debía ser. La perseverancia en la doctrina o en la enseñanza trajo como resultado final crecimiento de la iglesia. Y yo veo que cuando Lucas dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, entonces eso indica que así como asistían a la enseñanza diaria, también nuevos creyentes o personas venían con ellos y eran añadidos en forma diaria al crecimiento de la iglesia. Con razón, muy pronto en la narración de Lucas, esos 3,000 se convirtieron en más de 5,000, porque esa era la práctica. O sea que en el versículo 42, donde dice que perseveraban en la doctrina, nosotros nos encontramos con una iglesia aprendiendo. Pero en el versículo 47, donde dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, nos encontramos con una iglesia que crecía. Una iglesia que aprende es una iglesia que crece. Una iglesia que aprende es una iglesia que se desarrolla. Una iglesia que crece es una iglesia que avanza. Y a la luz de eso, varias cosas nosotros podemos identificar aquí en cuanto a lo que se esperaba que la iglesia fuera. El patrón que describe Lucas aquí nos muestra varios aspectos, varios factores de lo que debe o debiera ser una iglesia, de lo que debiera ser esta primera iglesia bautista de Bucaramanga. Esto nos muestra a nosotros unos factores, nos muestra un patrón de lo que debiera ser la vida de cada creyente, de cada persona en la iglesia. Lucas nos muestra lo que era esta iglesia, pero también nos hace ver lo que nosotros como iglesia debiéramos ser. Primero, esta iglesia era una iglesia sensible al Espíritu. Era una iglesia sensible al Espíritu. La gente sensible espiritualmente es la gente dispuesta a aprender. Y es la gente que aprende. Porque es la gente que está dispuesta a hacer cambios y ajustes. Es la gente que siente que el Espíritu Santo le habla, le muestra, mira, esto, aquello, lo otro, no está bien en tu vida. Tú necesitas cambiar, tú necesitas renunciar, tú necesitas arrepentirte. Pero también la gente sensible que percibe la voz del Espíritu Santo se da cuenta cuando el Espíritu Santo los está llamando y los está encaminando a algo en lo que Él los quiere usar. Vamos bien, hermanos, amén. Es una iglesia sensible. El término sensible significa ser capaz de experimentar sensaciones, como cuando experimentamos tristeza, o experimentamos compasión, o experimentamos amor por alguien. Eso es sensibilidad. En el libro de Segunda de Crónicas nos encontramos con el rey Josías. Nos dice el escritor, el rey Josías. Resulta que Josías era muy joven, muy jovencito, cuando él subió al trono del pueblo de Israel. Entonces, Josías en una ocasión mandó a hacer unos trabajos en el templo de reparación. Y los obreros se encontraron con un rollo, con un documento que contenía parte del libro del Deuteronomio, que había estado escondido o perdido allá, en algún nicho, en un hueco, no sé, entre una pared, por allá del templo. Allá estaba ese rollo. Entonces se lo trajeron al rey Josías. Y aquí, en el versículo 34 de Segunda de Crónicas, del capítulo 34, versículo 18, dice: además de esto, le dijo el escriba Safán al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y leyó Safán en él ante el rey.
Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgarse los vestidos era una manera de expresar dolor, o de expresar ira, o de expresar un profundo arrepentimiento sincero desde lo más profundo de su ser. Y el rey Josías rasgó sus vestiduras. Eso es sensibilidad espiritual. Pero luego Josías mandó a algunos de sus súbditos a que consultaran con una profetisa que les explicó lo que significaba lo que había leído Josías en el libro de la ley y que había conmovido su corazón. Y miren lo que le mandó a decir de parte de Dios la profetisa Hulda a Josías. En el versículo 26 dice: pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le dirás así: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. Y tu corazón se conmovió. Tu corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Sensibilidad. Dios mira nuestra sensibilidad. Dios responde a nuestra sensibilidad. Pero nosotros somos a veces demasiado insensibles aún. La iglesia suele ser aún demasiado insensible. Jesús iba con sus discípulos en alguna ocasión y se encontró con una gran multitud a la cual Él le dio enseñanzas y sanó gente y hizo milagros y demás. Pero los cogió la noche. Los cogió la noche y toda esa multitud ahí. Y parece que ellos vivían muy lejos del lugar donde estaban. Entonces alguno de los discípulos de Jesús le dijo: maestro, ya es hora, Señor, mira, ya se va a ocultar el sol, va a llegar la noche y esta gente vive lejos, ¿por qué no los despiden y que se vayan? Pero Jesús les dijo: pero ¿cómo los voy a mandar sin comer? Cuando alguien se acuerda de que yo necesito comer y quiere compartir conmigo su comida, eso es sensibilidad, ¿sí o no? Eso es sensibilidad de corazón. Jesús dijo: ¿ustedes por qué no les dan de comer? Pero la explicación de alguno de sus discípulos fue: pero Señor, es que es mucha gente, ¿de dónde vamos a sacar pan? ¿De dónde vamos a sacar cualquier cosa que pudiéramos compartir con ellos? No tenemos. Insensibilidad. Este inmenso grupo de personas que nos describe Lucas en Hechos 2 escucharon la predicación de Pedro y algo tocó su corazón, porque dice que cuando oyeron se compungieron de corazón y respondieron. Y luego dice: recibieron la palabra y fueron bautizados. Y ellos aprendieron a mostrar cómo Dios había tocado sus corazones, aprendieron a mostrar su sensibilidad compartiendo con los que tenían necesidad. Esta era una iglesia sensible. Para volver a recordar lo que debemos ser como iglesia, necesitamos ser sensibles. En segundo lugar, esta iglesia era también creadora de un nuevo orden. Era creadora de un nuevo orden. Miren que aquí dice que ellos perseveraban en aprender, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Pero también dice, perseveraban, obviamente se aplica ese perseveraban, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. La nueva versión o la nueva traducción viviente traduce en la comunión fraternal.
Y la verdad es que esto no se dio de una manera tan simple como nosotros pudiéramos pensarlo. La iglesia desarrolló un estilo de vida y un patrón de convivencia. Miren bien esto que les voy a decir. Un estilo de vida y un patrón de convivencia nunca visto. Porque en ese medio, en esa cultura, jamás se veía lo que aquellos primeros cristianos comenzaron a mostrar por medio de su testimonio. Un estilo de vida y un patrón de convivencia que comenzó a permear la familia, la relación de pareja, la relación padres e hijos y toda la vida social en general. Y ese estilo de vida y ese patrón de convivencia se convirtió en un factor de influencia, de fuerte influencia social a grande escala, al punto de que cosas que habían sido establecidas institucionalmente como tradiciones inamovibles comenzaron a ser derrumbadas en la forma de relación social. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús eran muy frecuentes las sinagogas. Y eso tiene una larga historia. Pero eran muy frecuentes las sinagogas, donde personas se reunían para estudiar la ley, para aprender de un maestro, para una cantidad de cosas relacionadas con la vida religiosa y moral. Las sinagogas a veces eran usadas como centros de juicio para alguien que había cometido algún delito religioso. Las sinagogas. Pero resulta que las sinagogas solo tenían lugar los hombres, solo podían entrar los hombres, solo podían participar los hombres. Y si las mujeres eran admitidas, miren bien, esto en el caso de que fueran admitidas, ellas ingresaban en un lugar aparte donde no fueran visibles. Se hacían por allá tal vez en una habitación al fondo donde nadie las viera y donde ellas no pudieran ver a los hombres. Solamente podían escuchar lo que se discutía aquí entre los hombres. Pero ahora resulta que Jerusalén se llenó de pequeños grupos de hombres y mujeres que alababan a Dios, estudiaban y aprendían, oraban y comían juntos. Y eso era un verdadero escándalo social. A muchos no les cabía en la cabeza cómo podía ser posible tal cosa, pero eso era lo que estaba pasando como resultado de la acción del Espíritu Santo de Dios. Eso fue el comienzo de un nuevo orden y una transformación social, de la cual la iglesia es llamada a ser pionera. Miren bien ustedes esto, en el mundo en general, hoy en día, en el mundo, me refiero al ámbito diferente a la iglesia, aunque a veces pareciera que en algunas iglesias no se puede diferenciar entre mundo e iglesia, pero de todas formas hay un ámbito afuera de la iglesia que nosotros solemos llamar el mundo. Bueno, en el mundo los hombres insisten en mantener el poder y la supremacía. Y eso sigue siendo una realidad. De modo que podemos imaginar que como en el tiempo de Jesús es una pirámide, el poder es una pirámide y en la cúspide está el hombre, el que tiene la supremacía y el poder. Entonces, debajo de ese nivel están las mujeres. En el tiempo de Jesús las mujeres estaban en el nivel más bajo de la pirámide. Hoy en día de pronto están en un lugar más intermedio. Y déjenme decirles esto de esta manera. Los hombres insisten en mantener el poder y la supremacía. Y las mujeres, por medio de los movimientos feministas, luchan por arrebatarles a los hombres ese poder y esa supremacía. Esa es la lucha entre los colectivos femeninos y el poderío masculino. Esa es la realidad hoy todavía en muchos aspectos. Y la iglesia desafortunadamente no se ha visto del todo exenta de eso en muchos ámbitos. Pero
si las mujeres o los movimientos feministas llegaran a cumplir o a lograr su cometido, imaginémonos que lo logran y logran quitar de la cúspide al poderío masculino, y se instalan ellas allá, y se instalan las mujeres allá, entonces eso no significaría ningún cambio, porque la pirámide seguiría siendo la misma. El punto es que eso seguiría manteniendo la misma pirámide de poder, y el asunto sería ¿quién está en la cúspide? Traigo referencia a esto porque en la iglesia que yo veo en Hechos, todos son puestos en igualdad de condiciones delante de Dios. Y eso lo hemos dicho, y lo dije y lo mencioné hace 8 días. Y esto lo dijo muy bien el apóstol Pedro, cuando escribiendo su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 9, él decía, primera de Pedro 1, 9, él decía: no, aquí me equivoqué, se me fue. No, es 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí la clave es el pronombre personal, vosotros. Vosotros. Y eso incluye hombres y mujeres. ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos? Hombres y mujeres. Vosotros, hombres y mujeres, sois linaje escogido. También sois, hombres y mujeres, real sacerdocio. También sois, hombres y mujeres, nación santa. Hombres y mujeres, sois pueblo adquirido por Dios. Hombres y mujeres, sois llamados y enviados a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese nuevo orden fue fruto de la acción del Espíritu Santo y demuestra que servir en el reino de Dios es de todos y para todos. Y eso rompió cualquier restricción. Miren ustedes, generalmente se apela a pensar o a insistir en que Jesús llamó a 12 hombres como apóstoles inicialmente. Entonces existe la tendencia de que el llamado a ciertos ministerios en la iglesia es solo para hombres, porque Jesús llamó 12 hombres a ser apóstoles. Pero nos olvidamos de una cosa, nos olvidamos de que ese apostolado en cuanto a los 12 fue un apostolado restringido, exclusivo y único. Ese apostolado nunca se multiplicó bajo ese patrón en ningún otro momento. Ese apostolado duró hasta cuando murió el último de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Ese apostolado era único, exclusivo, especial. Fue un apostolado temporal. Pero posteriormente el apostolado se hizo extensivo a toda la iglesia. Y es por eso que Pablo menciona tantas mujeres apóstoles a la par con muchos hombres en algunas de sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos 16, Pablo envía saludos a una cantidad de gente, entre los cuales hay muchos hombres que servían en el ministerio apostólico, pero también había muchas mujeres como Trifena, Trifosa, Febe y otras, Priscila y otras mujeres a las que Pablo llama mis colaboradoras. Entonces, la iglesia vino a ser creadora de un nuevo orden. En tercer lugar, ya casi voy terminando, la iglesia que debemos ser es una iglesia que impacta con su testimonio. Aquí dice que ellos partían el pan y alababan a Dios constantemente en las casas. La celebración de la Cena del Señor no era para ellos un rito religioso, no, era un acto de fe por medio del cual se mantenía viva la esperanza y la seguridad en Jesús. Eso demostraba la comprensión del significado más profundo del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también era un testimonio por medio del cual se anunciaba el Evangelio de una manera gráfica.
Miren que mucha gente iba siendo añadida a la iglesia, mucha gente llegaba a la doctrina de la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, al culto de alabanza de la iglesia, y muchos llegaban por primera vez y podían comenzar a comprender el evangelio cuando veían que se celebraba la cena del Señor, que la gente comía del pan y tomaba de la copa, y quizás alguien dirigía la cena y explicaba lo que eso significaba. Entonces eso abría los oídos y los ojos para mucha gente. Ahora, también dice que alababan a Dios con alegría y sencillez de corazón. La alabanza era un acto celebrativo. Y obsérvese que también iban al templo, o sea, se hacían visibles, y por todo eso ellos se ganaron la simpatía de mucha gente. Así que la iglesia que debemos ser es una iglesia sensible al Espíritu, es una iglesia creadora de un nuevo orden, pero también es una iglesia que impacta con su testimonio, y una iglesia que tiene esos factores en sí misma es una iglesia eficaz en la misión. Nosotros no podemos perder de vista el sentido de misión que hay aquí, porque el hecho de que Lucas dice que se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, significa que la iglesia estaba llevando a cabo una misión, estaba en misión. El crecimiento de la iglesia no fue casual. Téngase en cuenta que la iglesia se reunía en las casas, todo lo hacían allí en las casas, y eso significaba una gran oportunidad de influencia sobre todo el entorno, sobre todo para gente que tenía un genuino interés en compartir de Cristo y anunciar su mensaje. Eso era una oportunidad inigualable, invaluable. La eficacia en la misión surge de la fe sincera y del fuego apasionado que arda en el corazón. Pero también la gente no creyente tenía oportunidad de ver la vida de los creyentes cristianos, algo novedoso e inaudito en aquel tiempo. Pero ellos tenían la oportunidad de ver una forma diferente de vivir, una manera distinta de actuar, un estilo de vida que trascendía mucho, pero mucho, al que ellos estaban acostumbrados. Pudieron ver un nuevo estilo de vida con el que jamás, quizás, habían soñado. Ellos pudieron ver lo que era la vivencia hogareña, lo que eran los valores y los principios, lo que era el amor por los demás, lo que era una excelente y armónica relación de pareja, lo que era la responsabilidad y el amor de los padres para con los hijos, etcétera, etcétera. Esta iglesia entendió su misión enfocada inicialmente hacia su entorno más cercano. Esta iglesia no está pensando todavía en ir a Antioquía o en ir a Grecia o en ir hasta lo último de la tierra. No, ellos no están pensando en eso todavía. Su misión, su contexto de misión es su entorno cercano, su entorno inmediato. Y el crecimiento se debía a eso, porque estaban haciendo un impacto en la gente en su entorno. La gente de entonces nunca conoció a Jesús personalmente, físicamente, pero pudieron verlo en el estilo de vida de aquellos diligentes creyentes. Su sensibilidad, su diligencia en un nuevo orden, su testimonio impactante los hizo eficaces en la misión. Y yo digo esto, hermanos queridos, la iglesia es eficaz en la misión no porque tenga un método que no falla o un método infalible, sino porque tiene un estilo de vida que es absolutamente impactante. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Simplemente que el Espíritu Santo guió a la iglesia a hacer lo que describen estos versículos. Esta iglesia llegó a ser eso que era porque el Espíritu Santo los guió, y llegaron a ser lo que eran porque fueron sensibles al Espíritu de Dios, fueron sensibles a la palabra de Dios y estuvieron dispuestos a poner en práctica lo que aprendían. Esta era la iglesia que estaba en la mente de Jesús, es la iglesia que sigue en la mente de Cristo,
La iglesia es guiada por el Espíritu para llegar a ser lo que debe ser, a fin de que sea un factor de atracción para todos aquellos que puedan ser salvos. Piensa en esto, piensa en esto. ¿Quién pudiera ser salvo por la influencia de tu estilo de vida en la vida de esa persona? Piénsalo, que el Señor nos ayude a ser la iglesia que debemos ser para que muchos sean añadidos a la iglesia y sean salvos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien, estemos de pie, por favor, y oremos. Dios bueno, Dios bueno.